sesión de nuestro curso de asistente Se está grabando la llamada. generalista de recursos humanos. Permítanme, por favor, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Permítanme un segundito, por favor, mientras aperturo nuestro material. Un momentito, voy a dejar de compartir. Ok, para poder iniciar con nuestra sesión el día de hoy. Ok, y vamos a empezar nuestra sesión el día de hoy retomando lo que nos habíamos quedado, ¿ok? Nos habíamos quedado en nuestra anterior sesión en lo que era reclutamiento y selección de personal. Habíamos estado viendo acerca de los procesos de reclutamiento y selección de personal. Habíamos estado viendo la importancia que tiene poder llevar un adecuado proceso de reclutamiento. Habíamos estado viendo también lo que era permítame, ahora sí voy a compartir la pantalla, ok, el proceso que debíamos de seguir nosotros también para poder contratar adecuadamente a nuestro personal, ¿no? Y aquí habíamos estado viendo todo esto, ¿no? Habíamos visto también algunos casos prácticos, nos habíamos quedado aquí en el onboarding, ¿no? Todo, nos habíamos quedado aquí en la inducción y el onboarding, ¿no? Que dijimos que eran los procesos que nosotros debíamos de seguir para poder realizar adecuadamente estos procesos y la diferenciación, ¿no? De qué era la inducción, qué era el onboarding, ¿ok? Y algunos beneficios, ¿no? Que nos habíamos quedado aquí precisamente en algunos beneficios de aplicar una inducción y un proceso de onboarding adecuado. Uno, ¿cuáles son algunos beneficios? Que nos reduce costos de operación, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tenemos trabajadores que van a ingresar a laborar más preparados, entonces también estos trabajadores es menos probable, ¿ok? Que puedan cometer errores y por lo tanto aseguramos mayor éxito en las funciones que realicen, ¿ok? También mayor retención de empleados, porque cuando los trabajadores que ingresan se sienten parte de la empresa, ¿no? Se sienten bienvenidos, se sienten ya parte de las funciones, todo ello, se sienten más comprometidos y hacen que se reduzca considerablemente la posibilidad de abandono laboral. También el mayor compromiso y motivación, porque se genera más identificación con la empresa y, lógicamente, un mejor desempeño laboral, ¿no? Y aquí habíamos visto también algunas herramientas para un proceso de inducción y de onboarding adecuado, ¿no? Como, por ejemplo, poder contar con un plan bien definido que describa las actividades, ¿ok? Y los responsables del cronograma del proceso, poder contar siempre ya con disponibilidad de manuales, folletos, presentaciones de videos, ¿ok? Para que sea mucho más fácil poder hacer este proceso, ¿no? De por sí el proceso puede ser un poquito tedioso de realizar, ¿ok? Imagínate, ¿no? Cada que entre un nuevo trabajador, tener que estar dándole la bienvenida, la explicación de la historia de la empresa, las políticas, todo ello, ¿no? Imagínate que hoy día ingresa un nuevo trabajador, haces todo este proceso y mañana ingresa otro, ¿ok? Entonces tendríamos que volver a hacer el proceso, ¿no? Y no es que vamos a juntar a todos los trabajadores nuevos para recién hacerlo, no. Es un proceso inmediato que se debe realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo es una manera en la que podríamos optimizar este proceso? Ya teniendo materiales, folletos, videos, ya con la información lista para poder presentar ello, ¿no? Y así estaríamos optimizando y facilitando este proceso. También, por otro lado, apoyarnos de herramientas tecnológicas como las plataformas de e-learning, ¿no? Sistemas de gestión de aprendizaje, redes sociales de la empresa, donde los nuevos trabajadores puedan ingresar a estas plataformas y poder adquirir por su cuenta, es decir, ellos mismos poder adquirir más conocimiento, perdón, de la empresa. La mentoría y el coaching, poder contar con líderes adecuados en nuestra empresa que nos apoyen en el proceso de onboarding, ¿no? Es decir, que los jefes de cada área no solamente sean jefes, sino también puedan ser mentores para los nuevos trabajadores y el feedback y la evaluación, que siempre va a ser importante que no solamente brindar el conocimiento, ¿no? Sino también, no solamente brindar el conocimiento, ¿no? Sino también poder evaluar para asegurarnos de que haya habido
una adecuada captación del aprendizaje que nosotros queremos otorgar, ¿ok? Y por aquí ya también vamos a ver algunos procesos de la evaluación de desempeño, que lo vamos a ver de manera muy, en esta ocasión lo vamos a ver de manera muy generalizada, porque en nuestra última sesión vamos a hablar ya más sobre la evaluación de desempeño. Pero ¿por qué mencionamos en esta parte la evaluación de desempeño? ¿No? Porque hasta este punto que nosotros hemos mencionado hasta nuestra sesión anterior, ¿no? Que hemos hablado acerca del proceso de, que hemos hablado acerca de acerca del proceso de reclutamiento, selección, todo ello. Ok, hasta este punto nosotros tenemos asegurado que tenemos al mejor candidato como ganador, ¿no? Es decir, podemos asegurar que hemos contratado al mejor candidato, pero todavía nosotros no podemos asegurarnos, todavía nosotros no podemos asegurarnos de que ese mejor candidato sea el trabajador ideal. No siempre el mejor candidato va a ser el trabajador ideal, ¿no? ¿Y cómo es que yo sé que el candidato que he contratado es el trabajador ideal para mi empresa? ¿Ok? Eso yo lo voy a poder saber recién cuando él esté ya desempeñando sus funciones. Cuando él ya esté, en pleno, desempeño de funciones, todo ello, ahí yo recién voy a poder ver si es o no es la persona ideal, ¿ok? Y para ello es que nosotros tenemos que, por acá vemos, ¿no? Uno, hacer el adecuado proceso de inducción para que eso tampoco no afecte en su proceso de evaluación y hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Y acá nos habla de la importancia de evaluar el desempeño de los trabajadores porque ayuda a mejorar su desempeño, promueve la comunicación y el desarrollo, nos ayuda a motivar y a recompensar a los trabajadores, identificar de repente por ahí necesidades que tengamos que capacitar adicionalmente y tomar decisiones de recursos humanos, ¿ok? Por ejemplo, poder tomar decisiones como de repente, supongamos que llegamos a un punto en el que estamos evaluando y nos damos cuenta que esta persona no es el trabajador que nosotros esperábamos, porque puede darse, ¿ok? Puede ser que a pesar de que tú hayas contratado al mejor candidato, no es el trabajador que tú necesitabas, ¿ok? Entonces, en ese punto tú tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Y cuáles son las decisiones que cuáles son las decisiones que podrías tomar? Cuando nos damos cuenta que el trabajador que hemos contratado no es lo que esperábamos, tenemos dos caminos. Uno, que es el más recomendable, ¿no? Reinvertir en la capacitación del trabajador, es decir, volver a capacitar al trabajador, para que hasta que pueda alcanzar el nivel que éste requiere, ¿no? Es decir, volver a invertir en su capacitación hasta que él pueda alcanzar el nivel que nosotros necesitábamos, ¿no? Y o dos, ¿ok? O también, dos, eh, este, poder optar por no despedir, ¿no? Sino optar por no continuar con ese trabajador, ¿no? Porque existe algo que se llama el periodo de prueba, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y este periodo de prueba hace que nosotros, este periodo de prueba hace que nosotros podamos rescindir del contrato de un trabajador durante los 3 primeros meses de trabajo. Entonces, no es propiamente un despido, sino es que el trabajador no pasa el periodo de prueba. Pero ambos procesos, ya sea que invertamos en la capacitación del trabajador o que optemos, ¿no? Ya por no continuar con ese trabajador, van a generar una reinversión para la empresa, ¿no? Porque reinvertir en la capacitación es eso, ¿no? Es pagar capacitaciones hasta que obtenga el nivel adecuado, ¿no? Pero si es que decidimos ya sacar al trabajador, tendríamos que volver a iniciar un proceso de reclutamiento y selección desde cero, ¿ok? Entonces, eso también va a involucrar nuevamente dinero, ¿no? Entonces, nos sirve para poder tomar las decisiones, ¿no? Y acá vemos también, por ejemplo, diferentes métodos de evaluación que, como les repito, en este punto todavía no vamos a entrar muy a profundidad en estos métodos, ¿ok? Porque eso lo vamos a ver en nuestra última sesión. Pero algunos que tenemos son, por ejemplo, de escalas gráficas
de calificación, incidentes críticos por objetivos, las autoevaluaciones y las evaluaciones de 360 grados, ¿ok? Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, el tema que nos trae el día de hoy a nuestro curso, que es, vamos a hablar acerca de las relaciones laborales, bienestar organizacional de la gestión de recursos humanos, ¿ok? ¿Y cuáles son los objetivos de nuestra sesión el día de hoy? Nuestros objetivos va a ser poder ver la legislación laboral vigente, poder ver lo que son los contratos de trabajo, elementos, tipos y modalidades, poder ver las relaciones entre los empleados y entre los empleadores y los empleados, tanto derechos y obligaciones, y poder ver lo que es el bienestar organizacional en programas y estrategias, ¿ok? Ahora, para esto vamos a ver lo que es, vamos a empezar primero con lo que es la legislación laboral, ¿no? Y primero vamos a empezar a definir qué es la legislación laboral. Legislación, ¿de qué nos habla? Legislación nos habla de leyes, ¿no? Y laboral, ¿de qué nos habla? De trabajo. Entonces, un significado muy simple. ¿Qué es la legislación laboral? Son las leyes que regulan el trabajo. Eso es la legislación laboral, ¿ok? Son las leyes que regulan el trabajo, ¿ok? Ahora, esta legislación, así como existe, ¿no? Dentro de la rama del derecho, así como existe el derecho civil, por ejemplo, que ve toda la parte, ¿no? De sociedad civil, así como existe el derecho familiar, ¿no? Que ve los conflictos, problemas que se pueden dar en el entorno familiar, así como existe el derecho penal. El derecho penal, también existe el derecho laboral, ¿no? Que se encarga de estructurar todas las relaciones laborales. Básicamente, la legislación laboral se encarga de poder estructurar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores, ¿ok? El empleador y el trabajador, dentro de ellos existe una relación legal, ¿no? Que esta es la relación laboral, ¿no? Y que está sustentada por la legislación laboral. Ahora, la legislación laboral es bastante amplia, ¿ok? La legislación laboral es súper amplia, es súper grande, ¿ok? Porque abarca todas las leyes del trabajo. Pero nosotros hoy día vamos a diferenciar estas leyes laborales en dos grandes grupos, ¿ok? Hay muchos grupos, muchos subgrupos, pero nosotros vamos a empezar a diferenciarlos primero en dos grupos y luego en dos subgrupos. Primero vamos a diferenciarla en lo que es primero vamos a diferenciarla en lo que es los dos grandes sectores laborales que tenemos, que es el sector público y el sector privado, ¿ok? Estos son los dos grandes sectores laborales que nosotros tenemos, ¿ok? Ahora, el sector público, que son las entidades que están que son las entidades que están regidas por el Estado, ¿no? Que son entidades públicas, ¿no? Que se manejan con presupuesto público, que tienen regulación del Estado, ¿no? Y el sector privado, que son las empresas privadas, que tienen presupuesto privado, ¿no? Que son empresas propias, ¿ok? Ahora, estos dos grandes sectores son los principales que tenemos para poder laborar, ¿no? Y donde se crean las leyes laborales dentro de cada uno. Pero ahora, muy aparte de estos dos grandes sectores laborales, también nosotros tenemos tipos de trabajo dentro de ellos, ¿no? Y tenemos tipos de contratación. Y aquí vamos a ver algunos, ¿no? No sé si por acá tengamos, sí. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, tenemos, por aquí vamos a ver, bueno, empecemos por acá, ¿no? Tenemos uno de ellos que es el Decreto Legislativo 276. ¿Qué es el Decreto Legislativo 276? ¿Ok? Es también conocido como el tipo de contratación para los trabajadores nombrados en el sector público. ¿Ok? Es decir, es para los trabajadores que laboran en el sector público y que ya son, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que ellos ya son nombrados, ¿no? Son trabajadores que ya tienen estabilidad laboral dentro del sector público, es decir, que ellos ya, ellos no tienen que estar
renovando contrato cada rato, ellos no tienen que estar preocupados si es que el próximo mes les renuevan el contrato, si es que su contrato sigue vigente o no, porque ellos ya tienen estabilidad y permanencia laboral dentro del sector público. Ellos nadie los mueve. ¿Ok? Son trabajadores contratados y nombrados que ellos ya se quedan en el sector público hasta su jubilación, si así lo deseen, salvo que no cometan de repente por ahí faltas graves, ¿no? Que podríamos considerar para faltas graves, ¿no? Que podríamos considerar para que ya no, ya no continúen, ¿no? Entonces, ese es el decreto legislativo 276, que ya son los trabajadores que tienen estabilidad laboral dentro del sector público. Así como también tenemos al decreto legislativo 1057, al extremo derecho. ¿Ok? Que son también conocidos como los trabajadores CAS, es decir, los trabajadores del contrato administrativo de servicios. ¿Ok? Y cómo, ¿qué son esos trabajadores CAS, ¿no? Que se les conoce así. Son trabajadores también del sector público, pero que ellos no gozan de la estabilidad laboral que tienen en el sector público, ¿ok? Bueno, que tienen los 276, ¿no? Ellos no gozan de esa estabilidad laboral. Todo lo contrario, ellos son trabajadores que tienen un contrato que siempre van a tener que estar renovando constantemente, no tienen estabilidad laboral porque ellos puede ser que este mes renueven su contrato de trabajo, como puede ser que de aquí a unos meses ya no renueven, ¿no? Y se les diga chao, que ya no se quieren a laborar dentro de la empresa, ¿no? Porque ellos se les contrata en base a la necesidad que tenga la entidad. Más no es que ellos ya tienen beneficios como permanencia eterna, ¿no? Sino que ellos están un poquito más limitados, ¿no? Ellos están un poquito más limitados a la necesidad que tenga la entidad pública, ¿ok? Ellos gozan de derechos un poquito más limitados, ¿no? Ellos no tienen, no gozan de derechos ya como los 276, pero es el principal tipo de contratación que vamos a encontrar en el sector público. Ok, y también tenemos en el sector privado, ¿no? Que tenemos, ahorita hablamos del sector privado, ¿no? Vamos a cerrar primero acá con el sector público, de que a pesar que lo que les hemos mencionado ahora, ¿no? Que tenemos los 276, los CAS, no son los únicos que tenemos, no son los únicos tipos de contrataciones que nosotros manejamos en el sector público. El sector público, la legislación laboral que maneja el sector público es muy grande, ¿ok? Es amplia, es extensa. ¿Ok? Y de hecho, mira, por ejemplo, aquí te mencionamos algunos, ¿no? De los tipos de contrataciones que tiene, que es, por ejemplo, acá están los que vimos, ¿no? El decreto legislativo 276, tienen también la ley 24029, 29062 para profesores, la ley 29277 para magistrados, la 23733 para docentes universitarios, la 536 para profesionales de la salud. Mira, acá ponen, por ejemplo, la 28356 para militares y policías, ¿ok? El decreto legislativo 1024 para los gerentes públicos. O sea, mira, su legislación laboral es bastante grande dentro del sector público, ¿no? Pero en este caso nosotros, nuestro curso, esto lo estamos mencionando para poder ver la diferencia, ¿ok? Porque en nuestro curso nosotros vamos a orientarlo a lo que es el sector privado, ¿ok? Nuestro curso va a estar orientado a lo que es el sector privado, ¿no? Porque como repetimos, nuestra legislación laboral es muy amplia y si es que nosotros quisiéramos orientar todo nuestro curso a todo lo que es la legislación laboral, no nos alcanzaría con las 5 sesiones, tendríamos que hacer un semestre de clases mínimo, ¿no? Porque esto en realidad se estudia en 5 años. Hay carreras de recursos humanos que son carreras profesionales de 5 años completas para poder dominar todo esto, ¿no? Entonces no nos alcanzaría el tiempo solamente queriendo tocar eso, no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Queriendo tocar toda la parte de legislación laboral. Así que ves por eso que nuestro curso va a estar orientado exclusivamente a lo que va a hacer, por acá está, ¿ok? A lo que va a hacer el sector privado, es decir, las entidades que tienen regulación propia, las entidades que se manejan con su fondo, con su fondo de inversión propio, ¿ok?
Y dentro de nuestro régimen laboral general, nosotros dentro de nuestro régimen laboral general, nosotros vamos a tener dos grandes subgrupos dentro del régimen laboral general. ¿Cuáles van a ser estos dos grandes subgrupos? El régimen laboral general y los regímenes laborales especiales o específicos, ¿ok? ¿Cuál es el régimen laboral general? El régimen laboral general es el Decreto Legislativo 728, que es la Ley de la Productividad y la Competitividad Laboral. Ok, justo acá tenemos el régimen laboral de la actividad privada, que es el régimen general, y los regímenes específicos. ¿Y cuáles son los regímenes específicos? Son también entidades privadas, pero hay que reconocer algo, que así como hemos visto, ¿no? Que en las entidades públicas no todas las entidades son iguales, no todas las actividades que se ejercen son iguales. Es por eso que tenemos diferentes leyes normativas para poder diferentes leyes normativas para nosotros poder trabajar. Es igual en el sector público. No todas las empresas son iguales. Es por ello que se crean diferentes tipos de normativas de leyes para poder adaptarnos a los diferentes tipos de empresas privadas que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, como por ejemplo, a ver, como por ejemplo, a ver, pongámonos a pensar. Uy, un momentito, por favor, hay un pequeño temblorcito por acá. Ok, no es tan fuerte, ya pasó, ok, pensé que iba a ser más fuerte, sí. Ya está. Como por ejemplo, al tamaño de la empresa, ¿no? Hay empresas que son, pequeñas, ¿ok? Entonces podrían ser, por ejemplo, las pequeñas empresas que tienen que tener un régimen laboral especial para poder adaptar su realidad a sus trabajadores, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, son otro tipo de actividad, ¿ok? Este, que son otro tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, acá los tenemos, ¿no? Por ejemplo, las empresas de construcción civil, las empresas mineras, ¿ok? Un trabajador que labora como administrador en una empresa no tiene las mismas condiciones laborales que un trabajador que labora en una minera. Entonces, también tenemos que tener diferente regulación legal para estos dos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la trabajadora del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar no tienen la misma realidad laboral que del futbolista profesional. Pues tenemos que tener también diferente regulación legal, ¿no? Y esos son los regímenes específicos, que nosotros tenemos hoy en día más de 39 tipos de regímenes específicos de trabajo, ¿no? Que incluyen desde microempresa, pequeña empresa, futbolista profesional, el régimen del médico, el régimen de la enfermera, el régimen del artista, el régimen del trabajador portuario, del trabajador aeroportuario, incluso, ¿no? También tenemos, que no son propiamente regímenes, pero sí tenemos normas adaptadas a, sí, pero tenemos, normas, normas, normas adaptadas a, a, a determinado tipo de trabajadores para que puedan tener condiciones laborales más óptimas. Por ejemplo, las condiciones laborales para el trabajador con VIH o las condiciones laborales para el trabajador con TBC, con tuberculosis, o las condiciones laborales para el trabajador adolescente o para la trabajadora gestante, que no son netamente regímenes laborales, pero que también los tenemos, ¿no? Entonces, y para esos trabajadores es completamente, por cada régimen laboral, pues, las condiciones laborales son completamente diferentes unas de otras. Algunos sí tienen parecido, algunos sí tienen similitud, pero la mayoría, la mayoría suelen tener diferencias, ¿no? Y para eso vamos a ver algunas diferencias entre tres tipos de regímenes laborales, ¿no? Entre una microempresa, una pequeña empresa y una empresa del régimen general, ¿ok? Como un pequeño preámbulo, vamos a ver las condiciones laborales en estos tres tipos de empresas y las principales diferencias que surgen entre ellas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar con la
con la remuneración mínima vital, ¿ok? Nos dice, en cada país existe lo que es la remuneración mínima vital, que es el sueldo mínimo que uno puede ganar, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que, perdón, aquí nos menciona que una microempresa, una pequeña empresa y una empresa de régimen general, cualquier trabajador que labore en cualquiera de estas tres empresas, lo mínimo que tiene que ganar es su remuneración mínima vital. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí tenemos, hasta ahí está muy parecido, ¿no? Ahora, también por otro lado, vamos a ver lo que es la jornada laboral, ¿no? Que también sabemos que por ley la jornada mínima laboral, de acuerdo a la OIT, que puede variar en cada país, ok, es actualmente de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Entonces, también nos menciona de que tanto para las microempresas como para las pequeñas empresas o las empresas del régimen general, ok, lo mínimo que pueden trabajar o lo máximo que pueden trabajar es eso, ¿no? Las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, ¿ok? Valga recalcar que cuál es la principal diferencia entre una micro, una pequeña empresa y una empresa del régimen general. La principal diferencia que estas tienen es el nivel de ganancias, ¿ok? Que mientras que las microempresas no pueden exceder más de, ahorita no me acuerdo exactamente el monto, ¿ok? Pero tienen un tope, me parece que eran las 150 UITs, me parece, ¿ok? Es decir, que tienen un tope máximo de ganancias y que no pueden ganar anualmente más de eso, ¿ok? Que es al igual que las pequeñas empresas, ¿no? Que es un poco más elevado su nivel de ganancias, ¿no? En cambio, el régimen general no tiene ni tope mínimo de ganancias, ¿no? Ni tope máximo, el régimen general puede ganar lo que quiera, ¿no? Así como también la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores. En cambio, la pequeña empresa y la empresa del régimen general pueden tener la cantidad de trabajadores que quieran, ¿no? Entonces, básicamente, la principal diferencia entre la micro, la pequeña empresa y la de régimen general es el nivel de ingresos, ¿no? Que la microempresa tiene menor ingreso que las otras dos, ¿ok? Ahora, hasta aquí vemos que van todo igual, ¿no? Incluso también el descanso semanal, que las empresas están en la obligación de, las empresas están en la obligación de otorgar un descanso semanal a sus trabajadores. Este descanso semanal tiene que ser 24 horas corridas en la semana, es decir, un día obligatorio a la semana. Acá por eso vemos 24 horas corridas. Hasta ahí vemos que los tres tipos de empresas están igual, ¿no? Hasta ahí están idénticos, perfecto. Pero ahora sí ya empezamos con las variaciones. Ahora sí, ya vamos a empezar a ver las diferencias. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Las vacaciones, ¿no? Que es el periodo libre que tienen los trabajadores en el año para poder descansar de su tarea, de su faena. Nos dice que la microempresa y la pequeña empresa, los trabajadores, una vez que cumplen el año de servicio, es decir, una vez que ellos trabajan un año corrido para la empresa, ya pueden reclamar sus 15 días de vacaciones, ¿ok? Pueden reclamar 15 días de vacaciones. En cambio, en las empresas del régimen general, los trabajadores que cumplen un año de servicios pueden reclamar 30 días de vacaciones. Es decir, hasta aquí ya vemos la diferencia marcada, ¿no? De que mientras que la micro y la pequeña empresa reciben 15 días de vacaciones, los de régimen general reciben 30 días, un mes completo, ¿no? Sigamos viendo las diferencias porque a partir de ahora sí vamos a empezar a ver diferencias, ¿no? La compensación por tiempo de servicios, más conocido como la CTS, un beneficio social que también nosotros para nuestras siguientes clases ya vamos a estar trabajando. ¿Ok? ¿Qué es estas compensaciones por tiempo de servicios? O también conocidas como las CTS, es un pago que se les da a los trabajadores en mayo y noviembre, precisamente por el tiempo que llevan trabajando para nosotros. ¿Ok? Y nos dice que para los trabajadores de la microempresa, a ellos no les corresponde recibir pago de CTS. ¿Ok? Para los trabajadores de la microempresa, para ellos no aplica este pago de CTS. En cambio, para los trabajadores de la pequeña empresa,
sí les va a corresponder su pago de CTS. ¿Cuánto va a equivaler aproximadamente? Aproximadamente les va a equivaler medio sueldo al año, ¿no? Es decir, la CTS que ellos van a cobrar de todo el 2025 va a ser aproximadamente medio sueldo, ¿no? Un poquito ahí va a estar la diferencia con el método de cálculo, pero aproximadamente lo que ellos van a recibir es medio sueldo, ¿no? Y para los trabajadores del régimen general, la CTS que ellos van a recibir aproximadamente un sueldo anual. ¿Ok? Entonces aquí también ya vemos la diferencia, ¿no? De que el régimen general recibe un sueldo completo por CTS en el año aproximadamente. La, la pequeña empresa recibe medio sueldo y el régimen general recibe un sueldo, ¿no? Microempresa nada, pequeña empresa medio sueldo y régimen general un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, para ello vamos a ver ahora otra diferencia que es otro beneficio social que son las gratificaciones, ¿ok? ¿Qué son las gratificaciones? Las gratificaciones también son un sueldo adicional que van a recibir los trabajadores en el caso de Perú en los meses de julio y diciembre. ¿Ok? No se preocupen que eso lo estamos viendo ahorita de manera muy superficial, porque en este caso sí vamos a entrar a profundidad en cada uno de estos conceptos, tanto en teoría como también aprender a calcularlos. Ahorita solamente estamos viendo esto para poder ver la diferencia entre un régimen y el otro, ¿ok? Por ejemplo, vemos, ¿no?, que los trabajadores de la microempresa tampoco reciben gratificación, ¿ok? Los trabajadores de la microempresa no van a recibir gratificación, ¿ok? Mientras que los trabajadores de la pequeña empresa sí reciben 2 gratificaciones al año de medio sueldo cada una, ¿ok? Es decir, en julio reciben medio sueldo y en diciembre reciben otro medio sueldo. En cambio, los trabajadores del régimen general van a recibir 2 gratificaciones al año de un sueldo completo cada uno, es decir, en julio un sueldo completo y en julio un sueldo completo y en diciembre otro sueldo completo, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver que más o menos el margen de diferencia es que mientras el régimen general recibe el beneficio completo, la pequeña empresa recibe a mitad del beneficio y la microempresa casi no recibe beneficios, ¿no? Por ejemplo, también en cuanto a utilidades, ¿no? ¿Qué son las utilidades? Cuando las empresas tienen que repartir un porcentaje de sus ganancias con sus trabajadores, ¿no? La microempresa, por ejemplo, tampoco aplica la repartición de utilidades. ¿Por qué la microempresa no aplica la repartición de utilidades? Porque también, como repito, eso lo vamos a ver más adelantito, pero ¿cuál es uno de las condiciones, por así decir, para poder repartir utilidades? Es que la empresa tiene que tener más de 20 trabajadores. ¿Ok? Y en el caso de la microempresa, las microempresas no pueden tener más de 10 trabajadores. Es por eso que en las microempresas no aplica la repartición de utilidades, mientras que en la pequeña empresa y el régimen general sí aplica, ¿no? También la asignación familiar, que la asignación familiar es que la asignación familiar es un monto que el empleador tiene que pagar a los trabajadores cuando estos tienen hijos menores de edad o mayores de edad que tengan menos de 24 años, pero que estén estudiando. Este monto equivale al 10% de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Y en el caso de la micro y de la pequeña empresa no aplica. ¿Ok? Los trabajadores de la micro y de la pequeña empresa no van a recibir asignación familiar, mientras que los del régimen general sí van a recibir. Entonces, como podemos darnos cuenta hasta acá, como podemos darnos cuenta hasta aquí, nos vemos de que entre el régimen general y en este ejemplo, lo que hemos puesto dos empresas de ejemplo, una micro y una pequeña empresa, que a pesar que las tres son entidades del sector público, ¿ok? Las tres son empresas, perdón, del sector privado, las tres son
empresas del sector privado, no son empresas iguales porque no están en las mismas condiciones, ni económicas, ¿ok? No están en las mismas condiciones legales ni laborales, por lo que se marcan las diferencias, ¿ok? Entre ellas. Y estas diferencias se ven precisamente en su legislación laboral, ¿ok? En su legislación laboral se ven debidamente marcadas, ¿no? Y acá las vemos claramente. Ahora, nuestro curso va a estar orientado al sector privado, como lo mencionamos, pero también va a estar orientado directamente a lo que los temas que vamos a tocar en nuestro curso van a ser temas que van a estar 100% orientados y enfocados al régimen general, pero también vamos a estar haciendo unos guiños por ahí, vamos a estar haciendo un alto, por así decir, en lo que son otros tipos de regímenes cuando sea necesario considerarlos. Un segundito, por favor, voy a dejar de compartir un segundito nada más para poder volver a para poder volver a compartir. De paso también leemos por aquí algunos comentarios que están por ejemplo. ¿Qué significa laboral? No pone, significa rama del derecho que regula la relación laboral del trabajo del empleador y el empleado establece derechos y obligaciones para ambas partes. Exacto, como lo dice Verónica. Por ventas por micro hasta las 150 UITs, exacto, y la pequeña empresa hasta las 1700 UITs, exacto, así es, ¿ok? Es decir, la principal diferencia que habían entre estas tres era, bueno, en realidad es que hablamos de diferencias para revisar un poquito acá, entre la micro, la pequeña empresa y las del régimen general, hay muchas diferencias, ¿no? Pero la más importante, ¿no? Y la que delimita hasta dónde puede ser una micro y hasta dónde puede ser una pequeña empresa es precisamente la cantidad de ingresos que generan cada una de ellas, ¿ok? Pero y dentro de esto la cantidad de ingresos te marca, por así decir, a cuál perteneces, si eres una micro o una pequeña empresa, ¿no? Entonces, estas te marcan a cuál perteneces, ¿no? Y dentro de ellas también encontramos otras diferencias, como en su rama legal, como podemos ver de que un trabajador de la microempresa no tiene los mismos derechos que uno de la pequeña empresa, o no tiene los mismos beneficios que uno del régimen general, ¿ok? Y esto, ¿por qué se hace, no? Precisamente para poder mantener un equilibrio entre los intereses de la empresa y los derechos del trabajador, ¿ok? Porque a pesar de que el trabajador no es que no tenga derechos dentro, por ejemplo, de la microempresa, no es que el trabajador no tenga derechos dentro de la microempresa, pero lo que sí vemos es que tiene menos beneficios, ¿ok? Entonces, ¿y por qué se da esto, no? Porque precisamente un microempresario, imagínate que tú no te pongas esta vez del lado del trabajador, ponte del lado del microempresario. Imagínate que tú eres un microempresario, que tu empresa no te va a dar grandes ganancias como te daría una pequeña, una empresa del régimen general, sino una del micro. Estás dentro con una ganancia para una microempresa y que aparte de eso tengas que pagar 30 días de vacaciones al año a tus trabajadores, que tengas que pagarle CTS 2 veces al año, que tengas que pagar no 12 sueldos al año, sino 14 sueldos al año con las dos gratificaciones, que tengas que también, muy aparte de las ganancias, que de por sí ya son limitadas para ser una microempresa, que también tengas que repartir un porcentaje entre tus trabajadores, que tengas que pagar asignación familiar cuando tus trabajadores tengan hijos menores de edad. ¿Ok? Básicamente toda la ganancia de tu microempresa se te iría en tu planilla de pago. ¿Ok? Y eso es lo que les pasa a muchas empresas y por eso existen mucho las empresas informales, ¿no? Porque, y no es que solamente tu obligación legal es con tus trabajadores, ¿no? Sino que también muy aparte tienes que pagar tu renta de tercera categoría, ¿no? Que eso es tu pago de impuestos por la generación de dinero que tú haces en el país, ¿no? Entonces, es por eso que existe mucho la informalidad en las empresas, porque cuando las empresas se formalizan, tienen que empezar a cumplir con su obligación de pagos y estas obligaciones de pagos a las empresas se las comen en dinero, ¿no? Entonces, por eso que la microempresa hace que sus trabajadores gocen de menos beneficios para que sea conveniente para el microempresario. La pequeña empresa ya tiene un margen más grande de ganancia, entonces la pequeña empresa ya puede asumir más responsabilidades o más beneficios con sus trabajadores, ¿no? Y las de régimen general con mayor razón pueden asumir todos los beneficios completos de sus trabajadores, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no?
¿Y cuál es la finalidad que tiene la legislación laboral, ¿no? La legislación laboral tiene antes de pasar a contratos, para poder aclarar un poquito esto, la legislación laboral tiene sus principios, ¿no? Por ejemplo, tiene el principio protector. ¿Cuál es el principio protector de la legislación familiar? De la legislación laboral, es que siempre se va a ir a proteger al trabajador primero, ¿no? ¿Por qué? Porque se le considera la parte más vulnerable, la parte incluso más débil entre una relación laboral entre el empleador y el trabajador, ¿no? Mira, te pongo este ejemplo, ¿ya? Imagínate que tú estás en la calle y ves que un adulto se está peleando con un niño. Ves que un adulto está agarrándose a golpes con un niño. Tu instinto, ¿no? Tú automáticamente, ¿a quién saltas a defender? ¿Al adulto o al niño? ¿Ok? Tú por instinto, ¿no? Sin necesidad de pensarlo nada, inmediatamente tú vas a saltar a defender al niño. ¿No? Vas a ponerte delante del niño para defenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre un adulto y un niño, ¿quién es la parte más débil? Es el niño. ¿Quién es la parte más vulnerable? El niño, ¿no? Y tu instinto te va a decir, ¿quién necesita que lo defienda? Es el niño. Entonces tú vas a saltar a defender al niño, ¿no? De repente el niño fue el que inició la pelea, de repente el niño fue el que empezó con los golpes, ¿ok? Pero tu instinto hace que tú defiendas a este niño. Es lo mismo con la legislación laboral. ¿Ok? La legislación laboral, ¿qué le dice su principio protector? Nos dice que cuando, supongamos, se genera algún conflicto entre el empleador y el trabajador, lo primero que va a hacer la legislación laboral siempre va a ser saltar por la defensa del trabajador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se le considera la parte más vulnerable de la relación laboral. Ahora, de repente, ya, no sé, en el proceso, en la investigación, caemos en cuenta de que quien está en lo correcto es el empleador y no el trabajador. Ah, perfecto, ¿no? La legislación laboral tampoco no es no es parcializada, ¿no? La legislación laboral es imparcial y dice, ah, ok, tiene razón, ok, listo, perfecto, este, perfecto, ¿no? Ya se le da la razón a quien tenga la razón, ¿no? Pero es un instinto protector de que la legislación laboral está principalmente para defender en primera instancia al trabajador, para poder también regular las obligaciones y los derechos de ambos, como bien lo mencionó nuestra colega en su comentario, ¿no? De que no solamente es para poder ver qué beneficios tiene que tener el trabajador, qué es lo que el trabajador tiene que recibir, qué es lo que el trabajador le corresponde, ¿no? Sino también para poder delimitar qué es lo que tienes que hacer. ¿No? Incluso la legislación laboral al empleador también le da una línea para ver en qué situaciones debe sancionar, en qué situaciones puedes despedir, ¿no? Porque también la legislación laboral nos habla sobre qué situaciones podríamos aplicar nosotros para poder despedir a un trabajador, que son dos, por mal desempeño, por mala conducta. Entonces, la legislación laboral es toda la regulación, ¿no? Es básicamente, te pongo otro ejemplo, ¿no? Como cuando tú te casas con alguien, ¿no? Y te dicen, ¿no? Y se promete serle fiel en la salud y la enfermedad, ¿no? En la riqueza, en la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen a través de los votos, por ejemplo, del matrimonio? Son condicionamientos, ¿no? A que a pesar de las diferentes circunstancias se mantiene el matrimonio, ¿no? Es lo mismo en la relación laboral, ¿no? Que se establecen también condicionamientos de que ustedes están estableciendo una relación laboral en la cual tú cumples, él cumple, él paga y tú realizas el trabajo, ¿no? Tú vienes, tú te presentas, tú respetas, ¿no? Entonces, y mientras todo sucede adecuadamente, se mantiene la relación laboral, ¿no? Y la legislación laboral se encarga de mantener vigente ello, ¿ok? Y precisamente, si ya estamos hablando de la relación laboral, también tenemos que hablar de cómo se inicia esta relación laboral, que es a través del contrato de trabajo, ¿no? En nuestra anterior sesión habíamos hablado acerca del proceso de reclutamiento y selección de personal, y dijimos que una vez que ya hemos pasado las diferentes pruebas de las diferentes pruebas, ¿no? Todo, las entrevistas, todo ello, y ya teníamos a nuestro candidato ganador. Ok, ahora sí, ya lo que nos tocaba era contratar a este trabajador, ¿no? ¿Y qué es el contrato de trabajo? Es el medio por el cual nuestro candidato pasa de ser un candidato a ya convertirse oficialmente en nuestro trabajador, ¿no? El contrato de trabajo es un acuerdo legal vinculante entre el empleador y el trabajador, ¿no? Y este contrato establece los términos y condiciones de la relación laboral, ¿ok? En este contrato se establecen
cuáles son los términos y las condiciones para que exista la relación laboral. ¿Okay? Establece también, como acá lo dice, los derechos y las obligaciones de ambas partes, garantizando un acuerdo de trabajo justo y transparente. Todo esto es el contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo. ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? ¿Ok? Los procesos de contratación pueden firmarlo. Uno, cualquier persona mayor de edad. ¿Ok? Cualquier persona que sea mayor de edad está en la libertad de poder firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? Dos, una persona que tenga, una persona que sea de repente, menor de edad, ¿ok? Una persona que de repente, eh, es menor de edad, ¿ok? Pero que está legalmente emancipado, ¿ok? Que está legalmente emancipado, es decir, que ha seguido un proceso judicial en el cual un juez ha determinado que tiene las capacidades y la solvencia para poder adquirir las responsabilidades y derechos de alguien mayor de edad, ¿ok? También puede firmar un contrato de trabajo. En el caso de ser menor de edad, que no esté legalmente emancipado, siempre y cuando sea mayor de 16 años, puede firmar un contrato de trabajo con permiso de los tutores legales o de los padres, ¿ok? Es decir, podemos contratar a menores de edad no emancipados, sí, siempre y cuando tengamos el permiso expreso de los tutores legales, ¿ok? Y es muy importante contar con este permiso expreso, ¿ok? Porque si es que tú tienes menores de edad trabajando contigo sin el permiso expreso, o sea, podrías afrontar una denuncia por explotación infantil, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por último, los extranjeros, siempre y cuando su legislación sea aplicable. No por lo general que se le pide al personal extranjero para poder trabajar eh, un permiso de trabajo, ¿no? Se les pide eso para que puedan firmar el contrato de trabajo, ¿no? Ahora también es muy importante las formas del contrato de trabajo. Existe el contrato escrito, que es el contrato clásico que nosotros tenemos, ¿no? La hojita en la cual firmamos y aceptamos todos los términos, pero también existe el contrato verbal, ¿ok? Que también se llama el contrato de buena fe o el contrato de común acuerdo, que es un contrato donde verbalmente quedamos nosotros los términos y condiciones, ¿ok? Y como quien dice, en un acuerdo de caballeros, un acuerdo de palabra, se cierra, ¿no? Ahí se cierra, ¿no? El contrato sin tener nada escrito, ¿no? Ahora, estos contratos verbales se dan mucho, son muy frecuentes, pero también hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos en el sentido de que tenemos que entender de que los contratos verbales, aunque tienen validez, por así decirlo, es decir, aunque existen, aunque tienen peso, los términos aunque su validez está, los términos que quedemos dentro de carecen de validez legal. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener un contrato verbal, ¿ok? Entonces, nadie va a negar mi calidad de trabajador, pero los términos que hemos quedado dentro de este contrato verbal, sí, no vamos a poder sustentarlos, ¿no? Supongamos, a mí me contrataron con un sueldo de $500, ¿ok? Y a la hora de la hora mi jefe me está pagando $200. ¿Cómo justifico yo que de un inicio habíamos quedado que mi sueldo iba a ser de $500, ¿ok? No voy a tener cómo justificarlo, ¿ok? Por más que yo diga, pero tú me dijiste, pero tú me prometiste, ¿ok? No voy a tener ningún documento, ningún sustento que avale de que el acuerdo había sido en un inicio $500, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay el documento escrito, no hay las firmas en el documento, por lo tanto carece de la validez legal, ¿no? Incluso alguna vez unos colegas agarraban y me decían, Miss, ¿y qué pasaría si es que yo, al momento en el que estábamos quedando los acuerdos de mi contrato de trabajo, decidí grabar a mi empleador, ¿no? Saqué mi celular, puse una cámara secreta, saqué un grabador de sonido, no lo sé, y grabé todo el momento en el que estábamos acordando mis conceptos, los beneficios para elaborar. ¿Ok? Y tengo todo eso grabado. Ahora sí va a tener validez legal porque ya lo tengo grabado. No, no va a tener tampoco validez legal.
Que puede servir como prueba, sí, pero no va a tener la validez legal. ¿Por qué decimos que ¿por qué decimos que no va a tener la validez legal? ¿Ok? Porque no va a tener la validez legal, básicamente porque no tiene lo que es la firma. Cuando tú tienes cuando tú tienes información, algo en la mano, ¿ok? Cuando tú tienes algo en la mano, ¿qué es lo que le da la validez legal a este documento, no? No es cuando tú lo lees, es cuando tú firmas eso. Tu firma es lo que le da la validez legal, ¿ok? A un documento. En cambio, solamente yo teniéndolo grabado, ¿ok? No me sirve a mí de nada, ¿no? Incluso eso hasta muchas veces abogados eso lo han defendido como libertad de expresión, ¿no? Porque han dicho, uno puede decir lo que quiera, no, pero significa que está en la obligación de cumplirlo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, políticos, ¿no? Que prometen y al final no lo cumplen, no se les puede denunciar. ¿Por qué? Porque eso es la libertad de expresión, ¿no? A diferencia de que si firman un convenio, un compromiso y no lo cumplen, es otra cosa, ¿no? Entonces, es por eso que el contrato verbal, ojo, no estamos diciendo que el contrato verbal es malo, ¿okay? El contrato verbal muchas veces se cumple, el contrato verbal muchas veces es muy formal, ¿ok? Pero hay que ser también conscientes de que al no estar la evidencia física, lo que se acuerde dentro de él puede carecer de validez legal, ¿no? Pero con eso no queremos decir de que siempre es malo, siempre termina mal. No es así, ¿no? Por ejemplo, personalmente yo llevo trabajando, bueno, he trabajado en una empresa casi 6 años, desde el día 1 con un contrato verbal y nunca he tenido ni un solo problema hasta el día en el que me retiré. Ok, hasta el día en el que me retiré me fui con todos mis beneficios, ok, y sin ningún problema, ¿no? Y actualmente llevo trabajando para otra empresa casi 2 años con un contrato verbal desde el día 1, ok, y hasta el día de hoy no tengo ningún problema, ¿no? Entonces ahí también juega mucho también el factor de confianza, ¿no? Y vamos a ver por aquí qué es lo que debe contener nuestro contrato de trabajo cuando nosotros elaboremos. Porque nosotros nosotros como generalistas, una de nuestras funciones más importantes va a ser precisamente la de elaborar los contratos de trabajo, ¿ok? Así que muy importante tomar en cuenta esto no solamente para elaborar nuestros contratos, sino también para poder revisar cuando nos toque firmar a nosotros los contratos, ¿no? Uno, ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado con el título del contrato de trabajo. Recuerda que un título, recuerda que un título, el título del contrato siempre debe ser ¿no? El título siempre debe ser contrato de trabajo, no debe ser donación de servicios, no debe ser convenio de servicios, convenio de trabajo, de repente por ahí acuerdo mutuo de trabajo, no. Siempre el título debe ser contrato de trabajo, porque todos los anteriores que les he mencionado son otras formas para poder establecer una relación laboral, pero que, o mejor, no una relación laboral, son otras formas para poder evadir una relación laboral, ¿no? Si yo, por ejemplo, en vez de ponerte un contrato de trabajo, te pongo una donación de trabajo, ya no estoy en obligación de pagarte nada por tu trabajo, porque dice que me estás donando tu trabajo. Ok, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el título, ¿ok? Siempre tiene que ser contrato de trabajo. Por otra parte, dos, la identificación de las partes, ¿ok? Se tiene que identificar adecuadamente se tiene que identificar adecuadamente tanto la parte del empleador como la parte del trabajador. Recuerda que si estás firmando el contrato con una empresa, esta empresa también debe estar debidamente identificada, ¿ok? Como el nombre de la empresa, el RUC de la empresa, ¿ok? Por ejemplo, si tú estás entrando a trabajar, no lo sé, con la Coca-Cola, supongamos, y estás entrando a trabajar a la empresa Coca-Cola, ¿ok? En tu contrato de trabajo debe figurar la empresa Coca-Cola, ¿no? Que lógicamente va a estar debidamente representada por alguien, sí, ok, sí va a estar debidamente representada por alguien, pero tiene que estar ahí la empresa pero tiene que figurar la empresa Coca-Cola, ¿no? También tienes que identificar adecuadamente al trabajador, ¿no?
Y en esta parte de la identificación es muy importante que tú le pidas al trabajador toda la información actualizada de vida, como por ejemplo, ¿no? Su nombre completo con su documento de identidad, dirección vigente, ¿ok? De ser necesario para constatar la dirección, le puedes pedir una declaración jurada, le puedes pedir de repente un recibo de luz o de agua, ¿ok? Estás también en el derecho de poder pedir eso, ¿no? Porque es una persona que va a entrar a tu trabajo. Entonces, no está de más que tú quieras tener toda la información detallada de la persona que va a tener acceso a tu empresa, a la información de tu empresa, ¿no? Entonces, puedes pedir toda la información que tú consideres, enumerar los términos y condiciones, ¿ok? Cuando va a entrar a trabajar una persona a tu empresa, ¿ok? Recuerda siempre esto, quien pone las reglas del juego es la empresa y el trabajador se adapta. ¿Ok? La empresa no tiene que adaptarse al trabajador, sino que el trabajador tiene que adaptarse a la empresa, ¿ok? Y aquí tú puedes colocar ciertos términos y condiciones que tú consideres necesarios, ¿ok? Como por ejemplo, términos y condiciones que tú consideres necesarios, ¿no? Como por ejemplo, existe algo que se llama la bigamia laboral, ¿ok? ¿Qué es la bigamia laboral? Si tú, por ejemplo, trabajas para la empresa A, supongamos, ¿ok? Tú tienes un contrato de trabajo, estás en la planilla, recibes los beneficios todo de la empresa A, tranquilamente tú también puedes trabajar para la empresa B, ¿ok? Es decir, puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo. Ni sí puedes trabajar en dos empresas al mismo tiempo, ¿ok? Siempre y cuando, uno, no haya cruce de horarios, ¿no? Tú no puedes trabajar de 8 a 5 de la tarde en la empresa A y de 2 a 8 de la noche en la empresa B, no, no. Tiene que haber la diferencia de horarios, ¿no? Entonces, siempre y cuando se respete eso, tú tienes derecho a la bigamia laboral. Puedes tener dos trabajos al mismo tiempo, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si es que la empresa A, dentro de sus términos y condiciones, agarra y te coloca una cláusula que dice, por ejemplo, exclusividad laboral? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que la empresa A agarra y te pone, quiero tu exclusividad laboral? ¿Qué quiere decir? De que la empresa A te está pidiendo que trabajes a partir de hora única y exclusivamente para ellos. Y a partir de que tú firmas ese contrato de trabajo, estás aceptando trabajar exclusivamente para ellos y renunciando a tu derecho de exclusividad laboral. ¿Ok? En ese momento has renunciado a tu derecho de exclusividad laboral. Ahora vas a quedar tu beneficio, ¿no? Tu beneficio de exclusividad laboral y ahí ya no puedes trabajar para otra empresa. ¿Ok? Entonces es muy importante también poder leer esos términos y condiciones que una empresa nos pone. ¿Ok? Porque la empresa va a tener el derecho de poder colocar sus cláusulas, de poder colocar sus términos, así como tú también estás en el derecho de aceptarlos o no, ¿ok? Nadie, así como la empresa coloca sus términos, sus cláusulas, sus condiciones, ¿ok? Está en su derecho, y tú también estás en el derecho de aceptarlos o negarlos, ¿ok? Nadie te va a obligar a trabajar dentro de esa empresa, pero es muy importante poder leer claramente, ¿ok? Es poder leer claramente los términos que te ofrece la empresa. Por ejemplo, aquí también te colocan tu horario de trabajo, por ejemplo, ¿no? De qué hora a qué hora es. Aquí también en estos términos y condiciones las empresas suelen poner de que cuando ellos lo decidan te pueden cambiar el horario de trabajo y tú tienes que aceptarlo, ¿no? También te pueden colocar ellos de que el periodo de prueba también, ¿no? Que dijimos que el periodo de prueba es un tiempo para los trabajadores comunes, por así decir, es de 3 meses, para trabajadores de confianza de 6 meses y para trabajadores directivos se puede extender hasta un año. Pueden ser menos de esos plazos, sí, ¿ok? Pero lo máximo que pueden ser son de 3 meses, trabajadores de confianza hasta 6 meses y trabajadores directivos hasta un año. ¿Y qué quiere decir estar en esos periodos de prueba? De que durante esos plazos en cualquier momento te pueden despedir, ¿ok? En cualquier momento pueden prescindir de tus servicios, ¿ok? Entonces, esos términos, por ejemplo, también te los colocan dentro de los términos y condiciones. Entonces, también tenemos que leer claramente ello, ¿no? Aquí también te pueden colocar de repente que tu día de descanso que van a ser de repente los días domingos, ¿no?
pero que si ellos lo consideran pueden cambiar del día de descanso a otro día, siempre y cuando cumplan con la legislación que van a ser 24 horas corridas. Entonces, todo ello es lo que nos señala en los términos y condiciones, ¿no? Todo esto nos señala los términos y, los términos y condiciones, ¿ok? Esta es la parte que tenemos que leer muy bien en un contrato. También vamos a describir tus responsabilidades laborales, cuáles son las funciones que tienes dentro de la empresa, que es básicamente para lo que se te ha contratado, ¿no? Los detalles de compensación, que es lo que también nosotros debemos colocar en el contrato, cuánto le vamos a pagar, cómo le vamos a pagar, en efectivo, en cheque, en depósito a cuenta, en qué día, los últimos días de cada mes, los primeros días de cada mes, la quincena de cada mes, ¿ok? Tenemos que colocar todos los detalles de la compensación y los términos de contrato específico, como por ejemplo, si es un contrato que tiene fecha de inicio, pero ya no de fin, pues ya no colocamos nada. Pero si es un contrato que de repente vence en 2 meses, en 3 meses, pues colocar cuándo es la fecha de fin del contrato, ¿no? Entonces, todo esto es lo que mínimamente debe contener nuestros contratos de trabajo para poder considerar que están, tiene la información adecuada, ¿no? Y también tenemos aquí los tipos de contrato de trabajo, porque también nosotros tenemos que saber bajo qué circunstancias y qué situaciones vamos a aplicar determinados tipos de contratos de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos nosotros dos grandes tipos de contrato de trabajo. El contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. ¿Cuál es el contrato a tiempo indeterminado? ¿Ok? El contrato a tiempo indeterminado, permítanme un momentito, por favor, mientras les vamos explicando. El contrato a tiempo indeterminado es aquel contrato que tiene una fecha de inicio, pero ya no tiene una fecha de fin, por eso le decimos a tiempo indeterminado, es decir, que ya no termina nunca, ¿ok? Ahora, ¿y cuál es el contrato a plazo fijo? Es aquel que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. ¿Ok? Entonces son los dos tipos de contrato, ¿no? Ahora, ¿cuándo debemos aplicar cada uno de estos tipos de contrato? ¿Cuándo es que nosotros debemos aplicar determinado tipo de contrato, no? No, ¿qué es lo que nos dice la legislación laboral? No es que nosotros debemos aplicar el contrato de acuerdo a lo que yo quiera o de acuerdo a lo que a mí me parezca, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que determina el tipo de contrato que voy a utilizar? Es la necesidad que tengo de este trabajador, ¿no? Por ejemplo, supongamos que quiero un jefe de logística, ¿ya? Quiero un jefe de logística para mi empresa. Listo, yo me tengo que preguntar, ¿este jefe de logística cuánto tiempo lo necesito dentro de la empresa? ¿Se necesita siempre al jefe de logística o solamente lo necesito por un par de meses? Y otros meses ya no, y otros meses sí, ¿no? Pues yo me pongo a pensar, a ver, un jefe de logística yo lo necesito siempre, ¿no? Listo, entonces, ¿qué me dice? Que si la necesidad de ese trabajador es permanente, entonces la persona que yo contraté también debe ser permanente. Por lo tanto, cuando yo contrate a este jefe de logística, debo contratarlo a tiempo indeterminado, ¿no? ¿Por qué? Porque es alguien que necesito siempre, por lo tanto es alguien que debería de quedarse siempre, ¿ok? En cambio, si yo quiero contratar a alguien a plazo fijo, es porque debe cumplir con alguna de las siguientes modalidades que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno. Los contratos temporales, ¿ok? Por ejemplo, cuando por inicio de actividad o necesidad de mercado, ¿no? Por ejemplo, de repente, por ejemplo, miren, ahorita estamos ahorita de repente, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Yo soy una cafetería, ¿ok? Yo soy una cafetería de repente. Oye, vamos a poner un ejemplo más claro, ¿ya? Por incremento de actividades, ¿no? Por ejemplo, yo de repente vendo peluches, ¿no? Y hace poco se pusieron de moda los peluches de capibaras para los niños, ¿no? Y ahora tengo bastante demanda de los peluches de capibara, ¿no? Ahora todo el mundo me pide peluches de capibara. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha crecido mi demanda,
¿ok? Entonces, tengo más mercado que me está pidiendo mis peluches y necesito más personal, ¿no? Necesito más personas que me ayuden para la producción de mis peluches de capibara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tendré que contratar más personal para que me apoyen a producir, ¿no? Mis peluches de capibara porque tengo necesidad de mercado. Sin embargo, yo no sé cuánto tiempo va a durar este furor de los capibaras, ¿no? Que de hecho ya no veo mucho ahora en los niños, ¿no? Hace unos meses veía todos los niños con sus capibaras, ahora ya no veo mucho eso, ¿no? Pero, por ejemplo, eso en determinado momento va a acabar, la moda va a pasar. ¿Y qué hago cuando ya pase la moda? ¿Qué hago con todo el personal que contraté? ¿Me quedo para siempre con ellos? No puedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue una necesidad de mercado, fue una época de alta demanda, pero así como sube, también baja. Y cuando baja no me puedo quedar con todo el personal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acabó la necesidad de mercado, pues también se van. Tienes fecha de inicio y fecha de fin. ¿Cuándo inicias? Cuando tengo la necesidad de mercado. ¿Cuándo acabas? Cuando se va esta necesidad, que es un contrato temporal, un contrato accidental o por suplencia, ¿no? Supongamos, tengo una trabajadora embarazada que fue de licencia, ¿no? O mi trabajador se fue de vacaciones, ¿ok? Mi trabajador se fue de vacaciones todo un mes y yo no puedo dejar todo este mes un puesto de trabajo vacío. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Yo contrato a alguien que venga a suplir a esta persona. ¿Ok? Sin embargo, yo no voy a... La persona que yo voy a contratar, no voy a contratarla para siempre, no voy a contratarla de manera indeterminada. ¿Por qué? Porque este puesto de trabajo ya tiene dueño. ¿Ok? Este puesto de trabajo ya tiene dueño y su dueño va a regresar de vacaciones. Entonces, la persona que yo contrate no la necesito de manera permanente, solamente lo necesito de manera temporal, de manera de suplencia, hasta que regrese la otra persona. Entonces, lo contrato a plazo fijo, ¿no? Es decir, lo contrato hasta que puedas regresar, ¿no? Y también tenemos por obra o servicio, ¿no? Por ejemplo, por temporada. Ahorita, por ejemplo, estamos ya por el Día de la Madre, ¿no? Entonces, estamos en temporada alta por el Día de la Madre, ¿no? Que de repente las florerías ahorita deben estar vendiendo flores por montones, ¿no? Entonces, está bien, está perfecto, ¿no? Las florerías. Pero ¿qué pasa ahorita, por ejemplo? Mañana viernes, sábado, listo, el domingo acaba el Día de la Madre y el lunes regresan a su productividad normal. Entonces, ¿qué pasó? Algo así como la necesidad de mercado, ¿no? Acabó la temporada, pues también el personal también se va, ¿no? Después, por ejemplo, ¿qué nos puede venir? Después nos puede venir, por ejemplo, la campaña navideña, ¿no? Que es la campaña más grande del año. Entonces también voy a necesitar personal que venga por esa campaña, por esa temporada navideña. Termina la temporada navideña, pues también se va, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que es personal que no lo necesitamos permanentemente, sino que lo necesitamos por periodos de tiempo y para ello se aplica el contrato a plazo fijo, ¿no? Entonces, vemos que nosotros en recursos humanos, no es que yo decido, a ver, quiero contratarte a plazo fijo, quiero contratarte de manera permanente, no, no es que yo decida, ¿ok? No, es que depende mucho de la necesidad, ¿no? Pero todo esto es hablando utópicamente, ¿no? Es decir, hablando desde la manera más, es decir, todo esto sería si es que lo aplicáramos de manera correcta, ¿no? Como debería ser, pero hablemos de la realidad laboral, ¿no? Y la realidad laboral contrasta mucho con lo que debería ser. Y vemos muchos trabajadores que su necesidad es permanente dentro de la empresa, pero que los tienen constantemente renovando y renovando y renovando el contrato, ¿no? ¿Y por qué se da esto? ¿Okay? ¿Por qué se da esto de que son trabajadores de necesidad permanente, pero que constantemente los tienen renueve y renueve y renueve el contrato? Porque para muchas empresas no les gusta dar estabilidad laboral a los trabajadores porque yo al darte un contrato indeterminado, ¿ok? Ya no puedo cortar ese contrato cuando yo quiera. Es decir, cuando yo le doy a un trabajador un contrato a tiempo indeterminado, automáticamente ya no puedo yo a ese trabajador quitarle su contrato, ya no puedo yo a ese trabajador decirle, ya, ¿sabes qué? Hasta mañana no va a trabajar, está despedido, no puedo. ¿Ok? Me ganaría una tremenda demanda, tendría que dar una fuerte indemnización a ese trabajador. Y el proceso de despido para un trabajador que tiene un contrato a tiempo indeterminado es muy largo, es muy tedioso. Tengo que tener todo debidamente justificado, tengo que tener todo bien fundamentado para poder despedir a un trabajador a tiempo indeterminado. Y aún así, aunque yo tenga toda la razón, aunque yo tenga
todo el sustento y aunque yo haga todo el proceso correcto, igual terminamos en un juicio, ¿ok? En un juicio que puede demorar años, ¿ok? En un juicio que puede demorar, años tras años tras años, ¿ok? Entonces, es muy complicado, este, em, este, este, es muy complicado tener que despedir a un trabajador a tiempo indeterminado. Y es por eso que muchos empleadores o muchas empresas no quieren evitar dar ese tipo de contratación a sus trabajadores. ¿No? ¿Y qué es más fácil? Manejarlos por el contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque si de repente en algún momento ese trabajador empieza a hacer problemas, empieza a ser conflictivo y ya no quiero trabajar con él, no tengo que tener ningún motivo para despedirlo, simplemente espero que llegue el fin de su contrato y no le renuevo y ya está. Me deshice del trabajador, ¿ok? Es así, ¿ok? Entonces, esto es lo que esto es lo que actualmente se da, ¿no? De que muchos trabajadores que les correspondería un contrato a tiempo indeterminado están trabajando a plazo fijo. Pero como nuestra legislación laboral se da cuenta de que existe esta irregularidad, es que, por así decir, optó por una salida, ¿no? Una breve salida. ¿Cuál es este estilo de salida que he optado para poder de alguna manera aminorar este efecto de la informalidad? Y es que nos dice de que si tú eres un trabajador que estás trabajando a plazo fijo y llevas 5 años seguidos trabajando a plazo fijo constantemente, a partir del quinto año, ¿ok? Automáticamente ya te vamos a considerar un trabajador de tiempo indeterminado. ¿Ok? A partir del quinto año, automáticamente tú ya pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, de alguna manera esto busca frenar o retener un poco los efectos de la informalidad. ¿Ok? Pero recuerda también, para escoger el tipo de contratación, tú tienes derecho a escoger un tipo de contratación, ¿ok? Tú tienes el derecho de escogerlo, pero para escogerlo tienes que evaluar la necesidad del trabajador, ¿ok? Para eso precisamente vamos a tocar los temas de los derechos laborales, ya que estamos hablando ya que estamos hablando de, de los derechos de la legislación laboral, es propicio también poder hablar de los derechos tanto del trabajador como del empleador. De hecho, muchas veces cuando hablamos de legislación laboral, el instinto protector les iba a decir, ¿no? El principio protector inmediatamente nos arroja a que nosotros, inmediatamente nos arroja a que nosotros este, nos vayamos directamente a ver los derechos del trabajador, ¿no? Pero también es importante que desde nuestro punto de vista de los recursos humanos también conozcamos lo que son los derechos del empleador. ¿Y cuáles son los derechos del empleador? Uno, al inicio de la relación laboral, parte de sus derechos es poder elegir el tipo de contratación, ¿ok? Ellos tienen el derecho de poder, el empleador tiene el derecho de poder escoger cuál es el tipo de contratación que quiere aplicar, pero como lo hemos mencionado hace un momento, también dependiendo del tipo también dependiendo de la necesidad que tiene con el trabajador en específico, ¿ok? Que no basta solamente con decir yo quiero ese tipo de contrato y tal, ¿no? No, sino que también tenemos que evaluar la necesidad que tiene con cada uno de los trabajadores, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a ver lo que es la condición de la relación laboral, que como dijimos, los empleadores tienen derecho, o la empresa tiene derecho a también poder condicionar la relación laboral, ya sea con aspectos laborales, condiciones laborales que ellos consideren para que pueda trabajar, ¿ok? Y emplear convenios de modalidades formativas, ¿ok? Es decir, capacitaciones, la empresa tiene el derecho de poder capacitar a los trabajadores en lo que es inducción y onboarding, en lo que ellos consideren necesario para poder iniciar actividades dentro de su empresa. Esto al inicio de la jornada laboral.
¿Ok? Ahora, también el empleador tiene derechos en el fin de la jornada laboral, bueno, en el fin del contrato de trabajo. El empleador tiene derecho a despedir a los trabajadores por causa justa relacionada con su conducta o su desempeño. Si un trabajador tiene mala conducta o mal desempeño debidamente demostrado, es decir, que el empleador tiene las evidencias necesarias para demostrar esta mala conducta o este mal desempeño, el empleador tiene derecho a despedir a este trabajador, más allá del tipo de contratación que tenga, ¿ok? Y también tiene derecho a causales de cese por causas objetivas, ¿ok? Puede ser, no lo sé, hubo un terremoto y se cayó toda mi empresa y nos quedamos sin empresa, ¿ok? Yo como empleador no lo busqué, yo como empleador no quise que sea esta situación, pero ya no existe mi empresa. Así que es una causa objetiva por las cuales yo puedo cesar todo tipo de relación laboral. No que se den en situaciones ya muy extremas, muy raras, pero también es un derecho que tiene el empleador, ¿ok? Y también derechos que tiene el empleador durante la relación laboral. El empleador tiene derecho a establecer normativas internas, es decir, establecer reglamentos internos de trabajo, como políticas, puede prohibir, puede establecer conductas, comportamientos, siempre y cuando esté dentro de lo legal, ¿no? El margen de fijación salarial. El empleador tiene el derecho de poder establecer el monto de sueldos de sus trabajadores, la asignación de horarios laborales siempre y cuando estos estén de acuerdo a lo que dice la legislación laboral, respetando las 8 horas diarias, las 48 horas semanales y los días de descanso o el día de descanso correspondiente a la semana, ¿no? Siempre y cuando respete todo ello. Establecer las jornadas y horas de refrigerio, ¿ok? Que los trabajadores tienen derecho a un horario de refrigerio y el empleador puede establecer a qué hora va a ser esa hora de refrigerio. ¿Cuánto tiempo va a ser el horario de refrigerio? Porque el horario de refrigerio puede ser mínimo 45 minutos según lo establece la ley y máximo lo que el empleador quiera darte. Y si el empleador te quiere dar 3 horas de refrigerio, puede hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en una empresa en la que en la que prácticamente trabajaba de 7 de la mañana no, perdón, de 9 de la mañana a 8 de la noche casi, ¿no? Pero cumplía mis 8 horas laborales. ¿Por qué? Porque me decían, ya, vas a trabajar de 9 a 1 de la tarde, ¿no? ¿Cuántas horas son? 9, 10, 11, 12, 1, vas 4 horas. Tu horario de almuerzo es de 1 a 4 de la tarde. 3 horas me daban de almuerzo. ¿Ok? Y luego regresas a trabajar de 4 a 8 de la noche. ¿Ok? Entonces tenía mis 4 horas, mis 8 horas diarias, tenía ahí mis 8 horas diarias, pero aparte tenía 3 horas de almuerzo. O sea, prácticamente estaba todo el día trabajando, ¿no? Pero tenía 3 horas de almuerzo, ¿no? Y eso es lo que a la empresa le convenía para poder asegurarse mi mayor permanencia dentro de la empresa, ¿no? Pero la empresa estaba cumpliendo con su normativa, solamente que ellos me establecieron ese horario, esa jornada y esa hora de refrigerio, de acuerdo a su conveniencia, pero que estaba dentro de lo legal, ¿no? También aumentar la jornada de trabajo según sus necesidades, ¿ok? Es decir, que ellos también te pueden aumentar la jornada de trabajo de ser necesario, siempre y cuando respeten las 8 horas diarias y 48 horas semanales, modificar tus horarios y tus descansos, es decir, tú puedes iniciar con un horario de 8 a 5 de la tarde y mañana te puede decir, ahora vas a entrar de 7 a 4 de la tarde. Pueden hacernos eso sí, ¿ok? Es parte de los derechos del empleador fijar jornadas alternativas o atípicas de trabajo, ¿ok? Poner días extraordinarios de trabajo debidamente pagados o compensados, fijar unilateralmente días de descansos justificados debidamente, es decir, si mi empleador decide que mis días de descanso son los días jueves, ¿ok? Eso el empleador no lo tiene que consultar conmigo, ¿ok? Eso el empleador, él lo decide, y si yo estoy de acuerdo, pues acepto y trabajo ahí. Si no estoy de acuerdo, pues nadie me obliga a trabajar en la empresa y simplemente puedo desistir de trabajar ahí. Recuerda que quien pone las reglas del juego es la empresa, no el trabajador. El trabajador tiene muchos derechos, pero quien
pone las reglas del juego es la empresa, ¿ok? También por ahí, proponer cláusulas nuevas durante la negociación colectiva, en caso que estén negociándose diferentes puntos, realizar exámenes médicos a los trabajadores, el empleador tiene todo el derecho de solicitar que te realices exámenes médicos, ¿okay? Y tú estás en la obligación de someterte a estos, diseñar puestos de trabajo, elegir equipos y métodos de trabajo, ¿no? Y decidir la forma de remunerar al trabajador, si quiere hacerlo mediante una cuenta bancaria, si quiere hacerlo en efectivo, si quiere hacerlo en cheques, ¿ok? Entonces, el empleador está en el derecho de poder elegir los métodos de pago, ¿no? Y por último, también vamos a ver los derechos y deberes que tiene el trabajador para poder terminar nuestra sesión el día de hoy, ¿ok? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cuáles son los deberes que tiene un trabajador? Que es básicamente cumple tu trabajo. Esos son básicamente los deberes que tiene el trabajador, ¿no? Entre ellos solo cumple con las normas de trabajo, usa adecuadamente tus instrumentos y materiales de trabajo, sométete a los exámenes médicos que el empleador tiene derecho de aplicar a ti. ¿Qué más nos pide, no? Participa en organismos paritarios, es decir, ¿qué son los organismos paritarios? Son reuniones que se puedan dar entre las diferentes áreas y gerencias de la empresa, que participes, que comuniques a tu empleador, a tu jefe inmediato, a los jefes de seguridad, todo evento que pueda poner en riesgo la seguridad de la empresa, ¿ok? Reportar a los delegados también de seguridad cualquier evento, cualquier circunstancia, salud que ponga en riesgo la seguridad y salud no solamente tuya, sino de cualquier persona dentro del área, y responder con veracidad a las diferentes instancias que puedan requerir información. ¿Ok? Básicamente, ¿cuáles son los deberes del trabajador? Cumple con tu trabajo. ¿Y cuáles son los derechos que tiene el trabajador? ¿Ok? Perdón. ¿Cuáles son los derechos que tiene el trabajador? Ok, primero, su derecho a la remuneración mínima vital. Los trabajadores tienen derecho a ganar por lo menos la remuneración mínima vital de acuerdo a la legislación de su país. También tienen derecho a las gratificaciones. Recordarles que estamos viendo los derechos de los trabajadores del régimen general, que como habíamos visto hace un momento, ¿no? Por ejemplo, los de la microempresa, ellos no recibían esto, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo del régimen general. Sus 2 gratificaciones al año en julio y en diciembre. Sus vacaciones remuneradas anuales, que para el régimen general son de 30 días anuales. Refrigerio también. ¿Cuál es el horario de refrigerio? El horario de refrigerio es de mínimo 45 minutos, máximo lo que la empresa te quiera dar. ¿Ok? También tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios, que equivale a aproximadamente un sueldo anual, ¿ok? Medio sueldo en el mes de mayo y medio sueldo en el mes de noviembre, ¿ok? Que es aproximadamente, igual vamos a aprender vamos a aprender a sacar nosotros el cálculo para nuestra penúltima sesión, me parece que tocamos ese tema. La licencia por maternidad prenatal y postnatal, ¿ok? Que en el caso de Perú ahorita se está debatiéndose una ampliación, se ha aprobado. Falta que todavía se promulgue, ¿no? Pero ya se ha aprobado una licencia de ampliación de la licencia de maternidad prenatal y postnatal, ¿no? Las trabajadoras gestantes embarazadas tienen derecho a un periodo de descanso. ¿A cuánto equivale actualmente ese periodo de descanso? 49 días prenatal y 49 días postnatal, sumando un total de 98 días que las trabajadoras tienen que ir a casita a descansar, ¿no? Por lo general lo que ellas hacen es acumular estos días, ¿no? Agarran y juntan todos los días acumulables y se van con su bebé hasta que su bebé pueda llegar por lo menos a los 3 mesecitos, ¿no? Entonces, ahora se está buscando una ampliación de aproximadamente unos 20 días más a 30 días más, ¿no? Pero recuerda también que durante ese periodo de descanso, las trabajadoras conservan, ¿no? Su trabajo. No va a trabajar, pero ella sigue trabajando, ya la empresa tendrá que buscar un sustituto, ¿no? Y durante ese periodo de descanso es pagado para las trabajadoras, ¿no? También tienen la licencia por paternidad, que es de los trabajadores, que es actualmente 15 días de descanso, ¿no? De los cuales 10 días paga la empresa, de 10 días la empresa tiene que asumir el sueldo
y 5 días asume el seguro social, ¿no? De la trabajadora, los 98 días, quien asume sus sueldos del seguro social. Del trabajador, de los 15 días, 10 días paga la empresa y 5 días paga el seguro social, ¿no? Y precisamente también los seguros de salud, ¿no? Que los trabajadores, que eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, tienen derecho a lo que es, por ejemplo, el seguro de vida ley, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Tienen el seguro de salud, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Que nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí y en la siguiente sesión, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a hablar a profundidad de estos 3 seguros que es de amplio interés para las personas de recursos humanos y ya pasar a nuestro siguiente tema que ya empezamos con lo que es cálculos de remuneraciones. Entonces, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. Felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestra segunda sesión de nuestro curso de generalista de recursos humanos y le doy pase a nuestro coordinador para que nos pueda dar más información acerca de nuestro proceso de certificación. Estimado, un placer haber podido trabajar con usted el día de hoy. Le dejo con nuestros participantes y nos reencontramos el día sábado. Muchísimas gracias, docente Vania. Voy a detener la grabación para que podamos